7. Germánico había casado con Agripina, hija de Marco Agripa y de Julia, y tuvo 9 hijos, de los que 2 murieron de corta edad, y otro al salir de la infancia, y cuando se hacía notar por sus atractivos. Livia consagró su estatua representando el amor en el templo de Venus, en el Capitolio. Augusto tenía su retrato en su cámara y lo besaba siempre que entraba. Los demás sobrevivieron a su padre, a saber, 3 hijas, Agripina, Drusila y Livila, nacidas en el espacio de 3 años consecutivos, y 3 varones, Nerón, Druso y César. El Senado declaró enemigos públicos a Nerón y Druso por acusación de Tiberio. 8. César nació la víspera de las calendas de septiembre bajo el consulado de su padre, Fontello, Capito. Existe mucha diversidad de opiniones en cuanto al lugar donde nació. Léntulo Túlico pretende que en Tibur, Plinio en Treveris, en una aldea del cantón Ambianciani, más allá de Coblenza, y aún añade como prueba que se enseña allí un altar con esta inscripción: Ab Agrippinae Perperium, en honor del parto de Agripina. Unos versos publicados al principio de su principado le hacen nacer entre las legiones durante los cuarteles de invierno. In castris natus, patris nutritus in armis, jam designati princip omen erat. Nacido en los campamentos, alimentado entre las tropas de su padre, designado estaba ya para el supremo mando. Por mi parte encuentro en las actas oficiales que vio la luz en Ancio. Plinio afea a Gentílico que por adulación dijese una mentira que debía lisonjear la vanidad de un príncipe joven y apasionado por la gloria, dándole por cuna una ciudad consagrada a Hércules. Pretende que le alentó para esta impudente falsedad el hecho de que un año antes del nacimiento de Calígula había venido al mundo en Tibur otro hijo de Germánico, llamado César, aquel de quien hemos recordado la graciosa infancia y prematura muerte. Pero las fechas combaten a su vez a Plinio, porque los que han escrito la historia de Augusto concuerdan al decir que no fue enviado Germánico a la Galia hasta después de su consulado, habiendo nacido ya Cayo. La inscripción de que habla a Plinio tampoco prueba nada en favor de su sentir, puesto que Agripina dio a luz 2 hijas en el país donde se ven estos altares, y que la palabra puerperium se aplica a todos los partos sin distinción de sexo del nacido, habiendo llamado frecuentemente nuestros mayores a las hijas puerae y a los hijos pueli. Consérvase también una carta de Augusto, escrita pocos meses antes de su muerte, a su nieta Agripina, relativa a Cayo, el futuro emperador. Porque no exista entonces otro niño de este nombre. Ayer convine con Talario y Aselio, que partirán, si place a los dioses, el 15 de las calendas de junio, para llevarte al niño Cayo. Envió también con él un médico de mi casa, y escribo a Germánico para que le conserve ahí si le agrada. Que sigas bien, mi querida Agripina, y procura llegar con buena salud al lado de tu Germánico. Esta carta indica suficientemente, a lo que creo, que Cayo no nació en el ejército, puesto que tenía cerca de 2 años cuando le mandaron desde Roma. Razón es esta también para no dar fe a los versos que he citado, tanto más cuanto que se desconoce el autor. Necesario es, pues, atenerse a la autoridad de los anales públicos, que es lo único que queda en medio de estas incertidumbres. Además, sábese que Cayo prefirió Ancio a todos sus demás retiros, y que siempre lo quiso como se quiere al lugar del nacimiento, y hasta se dice que, disgustado de Roma, tuvo el proyecto de trasladar allí la sede del imperio. 9. El sobrenombre de Calígula era mote militar, y se lo habían dado por haberse educado entre los soldados, y por haber usado en su infancia la ropa de aquellos. Llamaban caliga a un calzado guarnecido de clavos que usaban los soldados simples. Los soldados que le habían visto crecer y educarse entre ellos le profesaban increíble cariño, y fue elocuente prueba de ello el que, a la muerte de Augusto, su presencia bastó, esto es indudable, para calmar el furor de las tropas insurreccionadas, y en efecto, no se amansaron hasta que se convencieron de que querían alejarle del peligro de la sedición y llevarle al territorio de otro pueblo. Cediendo al arrepentimiento, se precipitaron delante de su carruaje, lo detuvieron y le suplicaron encarecidamente que no le hiciese aquella afrenta. 10. Acompañó también a su padre en la expedición de Siria,
A su regreso permaneció primeramente en la casa de su madre y cuando desterraron a esta, a la de su bisabuela, Livia Augusta, cuyo elogio fúnebre pronunció en la tribuna de las arengas, llevando todavía la toga pretexta. Enseguida pasó con su abuela Antonia. A los 21 años lo llamó Tiberio a Capri y en un solo día le hizo tomar la toga y cortar la barba, sin otorgarle ninguna de las distinciones con que señaló la entrada de sus hermanos a la vida pública. Objeto de mil acechanzas y de perfidias instigaciones, por otra parte, de aquellos que querían arrancarle quejas, no dio pretexto alguno a la malignidad, pareciendo que ignoraba la desgraciada suerte de todos los suyos. Con increíble disimulo devoraba sus propias ofensas y mostraba a Tiberio y a cuantos le rodeaban tanta cortesía que con razón hizo decir de él que nunca existió mejor esclavo ni peor amo. 11. Sin embargo, en aquel mismo tiempo no podía ocultar sus bajas y crueles inclinaciones, siendo uno de sus placeres más gratos presenciar torturas y el último suplicio de los condenados. Por la noche corría hacia lugares depravados y hacía el adulterio, envuelto en amplio manto y oculta la cabeza bajo cabellos postizos. Tenía especial pasión por el baile teatral y por el canto. Tiberio no contrariaba estos gustos que, según creía, podían dulcificar su índole feroz, habiendo comprendido tan bien el penetrante anciano aquel carácter que decía con frecuencia: «Dejo vivir a Cayo para su desgracia y para la de todos», o bien «Crío una hidra para el pueblo romano y otro faetón para el universo». 12. Poco tiempo después casó Cayo con Junia Claudia, hija de Silano, varón nobilísimo. Enseguida fue designado augur en el puesto de su hermano Druso, y antes de entrar en funciones pasó por extraordinario favor al pontificado. Tiberio, que no veía en la casa imperial desierta y devastada otro apoyo que Cayo y en Sellano, un ministro sospechoso, un enemigo del que no tardó en deshacerse, ponía a prueba de esta manera el carácter y la adhesión de su nieto, a quien acercaba poco a poco a la sucesión. Para estar más seguro de conseguirla, Cayo, que acababa de perder a Junia, muerta de parto, solicitó los favores de Enya Nevia, esposa de Macrón, jefe de las cohortes pretorianas, prometiéndole casarse con ella cuando poseyese el mando supremo, y obligándose a ello por juramento y por escrito. Cuando por medio de ella ganó a Macrón, no vaciló, según pretenden algunos autores, en envenenar a Tiberio. Aún respiraba éste cuando Cayo le quitó el anillo, y como el moribundo mostraba querer conservarlo hasta el fin, hizo arrojarle encima un colchón, o tal vez le estranguló con sus manos. Un liberto, a quien esta crueldad arrancó un grito, fue crucificado enseguida. Este relato parece tanto más verosímil cuanto que, según algunos historiadores, el mismo Calígula se alabó más adelante, si no de haber cometido este parricidio, al menos de haberlo meditado. En efecto, con frecuencia se le oía vanagloriarse cuando exageraba su cariño a su familia de haber entrado con un puñal en la mano en la cámara de Tiberio dormido para vengar la muerte de su madre y de sus hermanos, pero la piedad, añadía, le había contenido, había arrojado el arma y se había retirado sin que Tiberio, que lo había visto, se atreviese a acusarlo o castigarlo. 13. Así llegó al imperio al que le llamaban los votos del pueblo romano y hasta diré del mundo entero, querido de las provincias y de los ejércitos que le habían visto niño, querido de los habitantes de Roma que amaban en él la memoria de su padre germánico y el último vástago de una familia desgraciada. Así es que, desde que partió de Micena, aunque seguía en traje de duelo el cortejo fúnebre de Tiberio, continuó su marcha entre altares adornados con flores, con víctimas preparadas ya, antorchas encendidas y acompañándole alegres aclamaciones de una inmensa multitud que había salido a su encuentro, y le prodigaba los nombres más tiernos, llamándole su estrella, su hijo, su niño, su discípulo. 14. Apenas entrado en Roma, por consentimiento unánime del Senado y del pueblo que había invadido la curia, se le reconoció como único árbitro y dueño del Estado, anulando una cláusula del testamento de Tiberio que le daba por coheredero a su otro nieto, niño a la sazón, Tiberio, el hijo de Druso. Tal fue el regocijo público que en menos de 3 meses se degollaron, según dicen, más de 160.000 víctimas. Habiendo ido Cayo pocos días después a visitar las islas de la Campiña, se hicieron votos públicos por su regreso. Con tanto apresuramiento se aprovechaba cualquier coyuntura para mostrarle el tierno interés que tenían por su conservación. Por el mismo tiempo cayó enfermo, y todo el pueblo pasó la noche en derredor del palacio, y hubo romanos que, a precio de su restablecimiento, hicieron voto de combatir en la arena y de inmolarse a los dioses como víctimas expiatorias.
A este inmenso cariño de los ciudadanos uníase el notable amor de los mismos extranjeros. Artaban, rey de los partos, que nunca había ocultado su odio y su desprecio por Tiberio, solicitó la amistad de Cayo, celebrando a este efecto una entrevista con un legado consular, y atravesando el Éufrates rindió culto a las águilas romanas y a las imágenes de los Césares. 15. Excitaba el cariño público por toda clase de gestos agradables al pueblo. Después de pronunciar en la tribuna, vertiendo abundantes lágrimas el elogio fúnebre de Tiberio y de haberle hecho magníficos funerales, marchó enseguida a las islas Pandataria y Poncia para recoger las cenizas de su madre y de su hermano, y en medio de tremenda tempestad para que resaltara mejor su piadoso apresuramiento. Acercóse a aquellas cenizas con grandes muestras de veneración, colocólas por sí mismo en 2 urnas y las acompañó hasta Ostia, con la misma ostentación de dolor en un birreme que llevaba un estandarte muy grande en la popa. Desde allí las llevó por el Tíber hasta Roma, donde las recibieron los miembros más distinguidos del orden ecuestre y colocándolas sobre unas angarillas las depositaron en pleno día en el mausoleo. Estableció en honor suyo ceremonias fúnebres anuales y además por su madre juegos en el circo, en los que habían de pasear solamente su imagen en un carro como la de los dioses. En memoria de su padre llamó Germánico al mes de septiembre, hizo enseguida conceder a su abuela Antonia por un solo senado consulto todos los honores otorgados en diferentes ocasiones a Livia, esposa de Augusto. Tomó por colega en el consulado a Claudio, su tío paterno, que era todavía simple caballero romano. Adoptó a su primo Tiberio el día en que éste tomó la toga viril y le dio el título de príncipe de la juventud. En cuanto a sus hermanos, quiso que se añadiese esta fórmula a todos los juramentos. Ni a mí mismo ni a mis hijos amaré tanto como a Cayo y a sus hermanas, y en las comunicaciones de los cónsules, por la felicidad y prosperidad de César y sus hermanas. Ávido siempre de popularidad, rehabilitó a los condenados y desterrados y suspendió todas las persecuciones anteriores a su advenimiento. Hizo llevar al foro todos los documentos relativos al proceso formado a su madre y hermanos, y después de asegurar públicamente por los dioses que no había leído y ni siquiera tocado ninguno de ellos, los quemó todos para que no quedase causa de temor a ningún delator o testigo. Un día se negó a recibir un escrito que le presentaban como interesante para su vida y contestó que nada había hecho que pudiese atraerle el odio de nadie, y aseguró que no tenía odios para los delatores. 16. Desterró de Roma a los inventores de orgías monstruosas y hasta costó mucho trabajo impedir que los ahogasen en el mar. Hizo buscar las obras de Tito Labieno, de Cordo Cremucio y de Casio Severo, que el Senado había suprimido, y permitió su copia y lectura, diciendo que tenía el mayor interés en que la posteridad fuese enterada de todo. Publicó las cuentas del imperio, uso que introdujo Augusto y que desdeñó Tiberio. Dio a los magistrados jurisdicción libre, independiente en toda apelación a su persona. Revistió a los caballeros romanos con un cuidado riguroso, que no excluía la moderación, y quitó públicamente su caballo a aquellos a quienes se probó alguna bajeza o ignominia, contentándose sin embargo con omitir de la lista los que habían cometido algunas faltas. Con objeto de aliviar a los jueces de sus trabajos, añadió una quinta decuria a las 4 existentes. Trató también de restablecer el uso de los comicios y de devolver al pueblo el derecho de sufragio. Pagó fielmente y sin detención los legados que hizo Tiberio en su testamento, pese a que había sido suprimido por Tiberio. Restituyó a Italia el 2% de las ventas en remate público, indemnizó muchos daños causados por incendios al restituir los reinos a sus poseedores, añadió el producto íntegro de las rentas e impuestos cobrados durante el tiempo de la ocupación, de la misma manera que devolvió a Antíoco Camageno una confiscación de 10 millones de sestercios. Con objeto de alentar a todas las virtudes, regaló 80.000 sestercios a un liberto, a quien las torturas más crueles no habían podido arrancar una sola palabra acerca de un crimen que se imputaba a su patrón. Esta conducta hizo que se le concediera, entre otras distinciones, un escudo de oro que todos los años en determinado día los colegios de sacerdotes debían llevar al Capitolio, siguiéndoles el Senado y los jóvenes nobles de ambos sexos, cantando versos en su alabanza. Decretóse también que el día de su advenimiento al imperio se llamaría Palialia, como si fuese fecha de la nueva fundación de Roma.